Quiero contarte una historia. En el año 2007, en enero de 2007, un violinista famoso que se llama Joshua Bell, junto con el periódico Washington Post, hicieron un experimento social. ¿En qué consistía este experimento? Él iba a dar unos conciertos en esa ciudad, en un auditorio. Fíjate, el boleto más barato, el más humilde, costaba $100, de ahí para arriba. Pero él iba a ir vestido como cualquier persona a una estación del metro de Washington, D.C. Y él iba a sacar su violín, un violín Stradivarius de 1713, valuado en $3.5 millones. Y él y su arte iban a comenzar a tocar ahí mientras la gente pasara. Y el experimento social consistía en mirar cuál era la reacción de las personas. Entonces Joshua llegó al metro, se metió a alguno de los andenes y comenzó a tocar, ya les dije, con qué características, con qué instrumento. Imagínense un violinista profesional, notas hermosas, ¿verdad? La pausa, el matiz, la manera de ejecutar. 6 obras tocó ahí que duraron aproximadamente 40 y tantos minutos. Lo curioso es que durante esos 40 y tantos minutos pasaron frente a Joshua casi 1,100 personas. Y de esas 1,100 personas, fíjate bien, 23 se acercaron a depositar algo de dinero en el estuche del violín abierto. En total se recabaron 60 y tantos dólares. De esas 1,100 personas, solo 7 se detuvieron a escuchar por algunos segundos la belleza de la música que se estaba tocando. Y de esas 1,100 personas, solo una reconoció al gran artista que estaba tocando en ese lugar. Lo que quiero señalar de esta historia es que vamos tan apurados en el camino de la vida que perdemos la capacidad de escuchar, de admirar cosas extraordinarias que están sucediendo a nuestro alrededor. Estamos tan apurados en la vida que no nos damos cuenta que estar vivos hoy aquí es una bendición de Dios. Estamos tan apurados en la vida que llevar alimento a nuestra boca se nos hace tan cotidiano y no vemos que es una bendición de Dios. Estamos tan apurados y tan ensimismados en nosotros que no nos damos cuenta cuántas personas Dios ha puesto cerca de nosotros para bendecirnos, para animarnos, para fortalecernos, porque vivimos cerrados dentro de nosotros mismos. Aquel día, 12 de enero de 2017, casi más de 1,000 personas se perdieron la extraordinaria oportunidad que de otra manera por lo menos les hubiera costado $100 para poder ir a escuchar a este gran violinista. Quiero decirte que como cristianos también somos así. Estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que no nos damos cuenta que el simple hecho de conocer a Dios y de poder llamarle Padre es algo sumamente extraordinario. Y en esta mañana el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos va a mostrar, abre tu Biblia en Efesios capítulo 1,
nos va a mostrar que Dios ha hecho una obra extraordinaria por ti y por mí. Efesios capítulo 1. Vamos a leer versículo 3 para agarrar el contexto. Ya hablamos un poco el domingo pasado sobre este pasaje. Pero dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien. Aquí hay demasiado, es como querer ponerse un embudo y tomar agua de una gran cisterna, de un tinaco. Pero espero en esta mañana, mi propósito en este mensaje es que podamos comprender lo extraordinario que es que el Dios nos haya adoptado como sus hijos. Dice aquí el apóstol Pablo, versículo 5, no pierdas Efesios, en amor. Quiero decirte que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, su motor principal ha sido su amor. Ahora, el amor es un término que lamentablemente creo que en nuestra cultura lo hemos devaluado. Es una palabra que a veces la usamos o con mucha ligereza o de plano a veces no la usamos. Hemos devaluado este término, el decir Dios te ama, Dios me ama. Y es que en la vida cotidiana, hermanos, el amor es escaso, el amor verdadero es escaso. Muchas veces nos relacionamos solo por mero interés, solo por mero lo que voy a conseguir, lo que voy a obtener. Estoy pensando en mi beneficio, no estoy pensando en el beneficio de los demás. Estoy pensando en lo que a mí me interesa, en lo que a mí me beneficia. Y vamos, es muy natural esa manera de ser, es la manera de ser cotidiana, humana. Pero el amor de Dios nos muestra otra manera de relacionarnos, donde en realidad Dios, que es todopoderoso, es creador de todo lo que existe, toma la decisión de amarnos a cada uno de nosotros. Y entonces nuestra experiencia de amor a veces es tan chafa, déjenme usar ese término, que no le damos el peso o el valor al amor de Dios. Y también nuestra manera de expresar amor hacia los demás es tan chafa, tan egoísta, que entonces no entendemos, no asimilamos lo que es el verdadero amor. El amor ciertamente involucra sentimientos.
Imagínate una pareja de novios, enamorados. Acuérdate de ti cuando estabas apenas en los primeros días de tu noviazgo. Todo eran suspiros, todo era, ay sí, mi amor, y mi amor para aquí, mi amor para allá, y cosita dulce y bla, 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 ¿verdad? Todos mielosos y cursis de repente, ¿verdad? Pero pensamos que el amor solo son sentimientos. En realidad, en la Biblia, el amor es una decisión. Y el amor de Dios, que es el amor que viene de un verbo que es agapao, el amor ágape le dicen algunos, es un acto decisivo de la voluntad de Dios, que a pesar de cómo somos y quiénes somos, Dios decide amarte a ti y a mí. Y eso es algo realmente sorprendente. Porque de repente uno quiere ganarse el amor. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando andaba cortejando a la que hoy es mi esposa, ¿verdad? Uno quiere ponerse lo más perfumado posible y lo más guapo posible, si es que algo se puede hacer por amor al prójimo. Y se quiere uno poner lo más amable posible. Y es otra onda, irreconocible. ¿A poco no? O chicas, ¿no les pasó así? Que su galán acá, ¿sí o no? ¿Y quisieran volver a ver a ese galán otra vez? ¿Sí o no? No, algunas dicen que no. Dios me libre, ¿verdad? Perdón. Entonces, hermanos, el amor de Dios es una decisión. Y dice la palabra que es su amor el motor que le ha movido para hacer toda esta obra que vamos a ver ahorita. Entonces dice en amor. Luego, ¿qué dice el texto? Por favor, acompáñeme. En amor, dice, habiéndonos predestinado. Y que 2 veces menciona este pasaje la palabra predestinado. Estaba escuchando en la semana a Fernanda Familiar en su programa de radio y justo estaban hablando del tema del destino. Y entre ellos comentaban, ¿y tú crees en el destino? Y siempre va a haber quien diga, yo no creo en el destino cada quien lo construye, ¿no? Es una salida, ¿no? Y otros dicen, sí, yo sí creo en el destino, que hay un propósito. Y le dice ella, ¿y qué haces para como saber tu destino? Y le dice uno de los que está ahí, bueno, pues a veces me leen la mano, a veces me leen el café. Sí, nunca lo has hecho, ¿verdad? ¿O qué tal el horóscopo? No, pastor, yo no creo en eso, pero soy Libra y no soy compatible con Sagitario y Virgo. ¿Verdad? Y te lo sabes perfectamente. Pero según la Escritura, Dios soberanamente predestinó a algunos, pero no a todos. Y de repente ese concepto de la predestinación, ahora que el calvinismo está de moda, ¿verdad? Se ha vuelto como muy férreo y de repente se borra la responsabilidad humana. Teológicamente existe una tensión entre la responsabilidad humana y el acto soberano de Dios de predestinar a algunos. Y hay pasajes difíciles de tragar, ¿no? Si vas a Romanos 9, del 9 al 11, Dios dice en su palabra, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y uno dice, ay, pero ¿cómo es eso, no? ¿O no es Dios injusto? Y el miércoles quiero tocar este tema así rapidito, porque ya lo expuse el miércoles. Si no vino, lo siento, lástima, ¿verdad? Por todos los que no vinieron. Pero trataba de ilustrárselos de la siguiente manera, y es una ilustración que viene en la Biblia. Tenemos a un rey que una cosecha se le echó a perder. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos es semejante a un campo de trigo donde el enemigo sembró cizaña.
Entonces se le echó a perder una cosecha a este agricultor. Y entonces el destino de esa cosecha es ser quemada. Pero este agricultor siente compasión por la cosecha. Y entonces, para mostrar que su carácter es bondadoso, él es bueno, él es compasivo, él es misericordioso, entra al campo y escoge algunos de los frutos echados a perder para salvarlos de que no sean quemados. Ahora, cuando tú vas al mercado, ¿verdad? Y ves un montón, me encanta ir a mí a la central de abastos. A mí en lo personal me gusta ir a comprar naranjas, porque, bueno, para empezar las traen de Veracruz, que es mi tierra, y luego las montañas de naranjas. Pero sabes, cuando tú ves un montón así, ¿a poco agarras de lo que sea? ¿Qué agarras? Agarras lo mejor. Pero el contraste en la escritura es que Dios no agarró lo mejor. Dice la palabra que de lo necio y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y Dios eligió. Lo hizo soberanamente. Mira, entiendo la tensión. A lo mejor no voy a tomar tiempo para explicar. Será motivo de otra clase, de otra enseñanza, algún curso de soteriología, pero Dios dice en la palabra que Él eligió. Incluso si tú lees los evangelios, Jesús muchas veces habla de los escogidos. Y Él llamó a los escogidos y mandó a los ángeles a recoger a sus escogidos. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por amor a los escogidos. ¿Sí? ¿Observas? Ese elemento está presente en el Evangelio y está presente en otras partes de las Escrituras. Que nos cuesta mucho entender, no lo dudo. Porque uno dice, entonces Dios es injusto, porque no, todo estaba echado a perder. Y Dios en su amor y su misericordia escogió a algunos para salvación. Ahora ve el propósito, dice, en amor, habiendo sido predestinados, ¿para qué? Dígalo conmigo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vamos a repetirlo otra vez. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Póngame atención, por favor. Si tú crees en Jesús, has sido adoptado como hijo o hija de Dios. No eres esclavo, no eres siervo, no eres alguien arrimado en la casa. Dios, a pesar de que no nos pertenece ese privilegio de manera natural, hizo lo necesario y lo planeó en su corazón para darnos el lugar y la condición de hijos en su familia. Y Dios entonces nos ha dado los privilegios que pertenecen a la familia de Dios. Les decía el miércoles también, imagínate que un archimillonario dice, voy a adoptar 100 hijos. La ley no se lo impide. Imagínate un Carlos Slim, un Bill Gates, un Jeff Bezos, ¿verdad? Multimillonarios. Y de repente un día vienen acá y dicen, pues de este grupo voy a adoptar 10. Yo te pregunto, ¿quién no quisiera ser hijo adoptivo de uno de ellos? ¿Verdad? Millonarios. Bueno, pues aquí hay alguien mucho más grande que cualquiera de ellos. El Dios creador del cielo y de la tierra, que todo lo hizo, que todo lo puede, que está en el pasado, en el presente y el futuro. Ese Dios decidió adoptar a ti y a mí
como uno de sus hijos. Y entonces tenemos los privilegios de ser parte de la familia de Dios. Tenemos el amor del Padre, tenemos el cuidado del Padre, tenemos las promesas del Padre y tenemos la herencia del Padre celestial. Ahora, imagínate a un hijo adoptivo de Slim viviendo como pordiosero, como homeless, debajo de un puente. ¿Qué pensarías de él? Es que algo no le funciona aquí, ¿verdad? ¿O lo pensarías que está cuerdo? Está aprovechando su posición de hijo. ¿Qué pensarías? Que algo no le funciona. Ahora, imagínate a hijos adoptivos de Dios, hijos de Dios, que no saben, no entienden, no aprecian el valor de ser hijos de Dios. Vamos tan afanados en el camino de la vida que no escuchamos la hermosa música del violinista. Vamos tan afanados y tan ensimismados en ganarnos unos pesos, en ganarnos un renombre, en tratar de ser populares, en tratar de ganarnos el favor de quién, y se nos olvida que somos hijos de Dios. Y si hijos, coherederos con Cristo. Y sabes, somos parte de esa familia y estamos destinados para la grandeza en el reino de Dios. Como que no se la cree, ¿verdad? Cuesta trabajo. Y es que mira, a veces lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Todo esto lo hemos recibido por gracia. Vamos a continuar en el texto. Acompáñame. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y entonces ahora tenemos el honor especial de que Dios es nuestro Padre, tenemos su amor, tenemos su cuidado, su consuelo, su instrucción y su herencia en nuestras vidas. Y también al ser parte de la familia de Dios tenemos el nombre de la familia, el sello de la familia y el amor y el servicio que solo se puede tener en la familia de Dios. Y este texto termina diciendo, según el puro afecto de su voluntad. Déjeme decírselo en mexicano, porque le dio su gana. Eso es lo que está diciendo. Me acordaba, les decía un meme de esos, Pablo, pero no podemos decirlo así. Bueno, vamos a poner por el puro afecto de su voluntad. A Dios le dio su gana hacer esto. Nadie lo obligó. No es el premio o el resultado de nuestras obras. El Señor lo hizo por nosotros. Acompáñame, vamos al siguiente texto, por favor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No voy a tomar mucho tiempo acá porque quiero avanzar en otros conceptos en los siguientes versículos. Pero lo que Pablo está diciendo, Dios está mostrando los adornos de su gracia. Mira, él dice, yo soy bueno, yo soy misericordioso, yo tengo un corazón compasivo por los pecadores que viven lejos de mí. Y por lo tanto, derramo mi gracia, mi bendición en aquellos que creen en mí, aunque no lo merecen. Y luego dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Un aspecto muy importante, hermanos, en la vida cristiana, es recordar que lo que somos y tenemos, lo tenemos en Cristo. No es por nuestro valor propio, no es por el logro de mis obras. No es porque Dios vio que yo era de lo mejorcito, ¿verdad? Y entonces Él me escogió. Dios lo hizo porque Él quiso y nos
hizo aceptos en el amado. Ahora mira el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Léalo conmigo otra vez. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo es que Dios le hizo para poder adoptarnos como sus hijos? Lo hizo en Cristo. Dice aquí, somos aceptos en el amado, en quien tenemos, y usan término teológico que espero tratar de explicarlo en esta mañana, en quien tenemos redención. ¿Alguien me puede ayudar, me pudiera decir, qué entiende por redimir? Comprar tiene que ver con un precio. Cuando vas al monte de Piedad, ¿verdad? Y dejas tu joyita, tu alhajita. Bueno, ahora hasta los smartphones se empeñan, ¿no? Te llega la crisis y bueno, tu bendito iPhone que debes, lo empeñas, ¿verdad? Y te dan un dinero. Y el día que lo quieres ir a sacar, tienes que redimirlo, tienes que pagar un dinero más un interés. Yo hace muchos años escuché una anécdota que seguramente varios ya me han escuchado, pero creo que ilustra muy bien lo que significa redención en la Biblia. Cuentan la historia de un hombre. Era de una familia de carpinteros y él, de muchachito, de niño, quiso fabricar un barco. Porque allá en su aldea, cerca de su casa, pasaba un río. Y entonces se esmeró mucho en hacer una réplica de los barcos de aquella época. Lo labró, le puso sus cuerdas, le puso sus escaleras, todo lo que lleva un barco, y lo hizo con muchísimo esmero. Y entonces llegó el día en que lo quiso probar en el agua. Y entonces tomó su barco, lo llevó al arroyo, lo puso en el arroyo, y ¿qué creen que pasó? El barco flotó, el barco se maniobraba, pero hermosamente. El problema es que la corriente le ganó a este chico, y la corriente se llevó el barco aguas abajo. Y por más que él corrió, no lo pudo alcanzar y lo perdió. Dice la historia que varios años después, cuando ya él era un hombre joven, un día fue a una de las ciudades que estaban aguas abajo del río. Y caminando por la calle, en una tienda de antigüedades, pasó y miró por el cristal del aparador un barco idéntico al suyo. Entonces él iba caminando y se regresó, lo miró, entró a la tienda y vio cada detalle que él había creado en el barco y dijo, este barco ciertamente es mío, es el barco que yo hice. No se perdió, no se destruyó, pero había un problema. El barco tenía un precio. Y en ese momento no podía comprarlo. Entonces el hombre regresó a su lugar, juntó el dinero y regresó a la tienda. El barco seguía a la venta. Sacó su morral de sus monedas en aquella época y pagó 1 a 1 lo que costaba el barco. El tendero tomó el barco, se lo entregó y dijo lo siguiente: ahora te vuelvo a tener entre mis manos. Te me perdiste, pero ahora estás otra vez aquí conmigo y eres doblemente mío, porque yo te creé, yo te hice, pero también yo te redimí, te volví a comprar. Y justo, hermanos, eso es lo que significa la redención en Cristo Jesús. Dios nos hizo, Él es nuestro creador. Nosotros nos extraviamos, nos apartamos de Dios, nos fuimos lejos de Él, nos importó un cacahuate nuestro creador. Hemos cargado las consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones.
Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios, sin esperanza y sin fe en este mundo. Pero ¿sabes? Dios hizo todo en su Hijo Jesucristo para no solo conformarse con habernos hecho y habernos visto irse de sus manos y perdernos, sino que Él hizo todo para volverte a comprar a ti y a mí. ¿A qué precio dice ahí el verso? Nos redimió con su sangre. La vida misma de Jesús, mis queridos hermanos. Te vuelvo a decir, a veces lo gratis pensamos que no cuesta. Pero lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo, tuvo un altísimo precio. Jesucristo mismo dando su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Él te redimió, te volvió a comprar. Y si tú crees en Él, Él ya pagó el precio. Y si tú crees en Él, vas a experimentar lo mismo que experimentó ese barco. Él te creó y ahora vas a volver a ser nuevamente suyo. Amén. Entonces, dice el texto aquí en 1:7, en que entendemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. Gracia en términos sencillos significa algo que no merecemos. Un favor, una dádiva, un regalo que no merecemos. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Esa gracia es a cuentagotas? No, dice la palabra, la ha hecho sobreabundar, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. Bueno, quiero explicar algo aquí de estos versículos. El plan de Dios es volver a reunir todo en Cristo Jesús. El mundo que tú y yo conocemos hoy no es la voluntad de Dios. No es el plan de Dios. Él tiene algo mucho mejor. Tiene un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora verdaderamente la justicia. Eso dice la Escritura. Versículo 11. En Él asimismo, ¿qué tuvimos? ¿Qué tal que te llegara un email? Bueno, a veces llegan unos fraudulentos, ¿verdad? Pero ¿qué tal que te llegara, no sé, una carta notariada diciéndote que alguien te acaba de heredar? ¿Alguien ha recibido alguna vez una herencia? Bueno, vamos a dejarlo así en privado. Pero sería padre, ¿no? O sea, no solo porque una herencia se planea. Alguien sabía que lo iba a dejar a otro, ¿no? Alguien chambeó duro, trabajó duro, fue ágil en los negocios y te dejó una herencia. ¿Qué dice Pablo aquí? En Él tienes una herencia. En Dios. En Él asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido, otra vez, predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Le queda duda de que lo hizo porque le dio su gana? No, eso es lo que dice la palabra. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, como que no nos la creemos, ¿o no? Así como que decimos, híjole, es como demasiado bueno.
Y Dios dice, mira, te voy a dar una garantía. Versículo 13, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué ocurrió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sé que el español de Reina Valera no es tan fácil de entender, puedes leerlo en NTV. Para este estudio estoy prefiriendo Reina Valera porque hay términos teológicos que hay que explicar. Pero bueno, así como si no te la crees, dices, o sea, como que es demasiado una herencia. Dios dice, mira, te vamos a dar un anticipo. En la antigüedad, cuando se hacían tratos, como las personas no podían cargar o todo el maíz o todas las vacas o todo el oro que tenían que llevar o la plata para cerrar un trato, se daban arras. Usted ha visto en las bodas, ¿no? Se usan arras, son unas monedas. Las arras son un anticipo de la misma sustancia, de la misma especie, de lo que se está prometiendo dar. En otras palabras, ¿verdad? Yo hacía un trato con Mario y le decía, mira, te voy a comprar ese rancho, y él me decía, sí, vale 500 vacas, 200 camellos y 40 piezas de plata, y arreglábamos el precio. Y entonces, como yo no podía llevar cargando ni los camellos, ni las vacas, ni toda la plata, hacíamos un contrato. En la antigüedad se hacía en algunas culturas a la puerta de la ciudad, y ahí se cerraban los contratos con muchos testigos al frente. Y entonces yo le daba un anticipo, unas arras. Y esa era la garantía de que lo que estábamos acordando se iba a hacer. Fíjate lo que dice el texto 1:13. Y en él también vosotros. Hay una cláusula condicional en la primera parte del versículo. Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación. Fíjate, habiendo oído. Y luego, ¿qué dice? Mira el texto. Y habiendo creído. Este participio se llama un participio de acciones concurrentes. Es decir, tienen que suceder las dos. Tengo que haber oído el evangelio de mi salvación. Y tengo que haber creído. O sea, no se trata de oír lo que sea, se trata de oír el evangelio, ni se trata de creer a lo que sea, se trata de creer en el evangelio. Y entonces Pablo dice, habiendo oído y habiendo creído, ¿qué ocurrió? Fuiste sellados. Pablo usa otra figura de su tiempo. Ustedes seguramente en películas han visto que cuando un general, una persona importante, escribía algo y la tenía que mandar a otro lado, hacían el rollito y le ponían un poco de cera en la orilla para cerrar, y la persona importante tenía un anillo y ese anillo lo plasmaba en la cera. Pablo está usando esa figura y dice que el Espíritu Santo en la vida del creyente es el sello distintivo de la familia de Dios. Habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros nos relacionamos con Dios, el Padre, a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Eso dice Romanos capítulo 8. Por lo tanto, tú y yo necesitamos tener evidencias en nuestra vida de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo mora en nosotros?
Y habrá quien diga, debe tener manifestaciones milagrosas. El Señor lo hizo así en el Nuevo Testamento. Pero no todo el tiempo lo hace así. Y puede estar vigente. O sea, el Señor, el Espíritu es el mismo. Pero ¿cómo puedes saber tú que tienes el Espíritu de Dios? Pregunta de examen. Mira lo que dice la palabra. Dice Romanos 8 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez entramos. ¿Y cómo me da testimonio? Yo quiero que observes una cosa. Podemos tener certeza de que el Espíritu Santo vive en nosotros cuando vemos su obra en nuestras vidas. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Ahora tengo una nueva vida. Antes ni me importaba pecar, es más, era mi deporte favorito. Y ni me daba cuenta, ¿cierto o no? Ni me importaba. Ahora que el Espíritu de Dios está en mí, Él me da una disposición diferente frente al pecado. A veces hago cosas que sé que no están bien. Y es el Espíritu Santo de Dios quien me muestra, me redarguye, me instruye y me enseña por el camino donde debo andar. ¿A poco crees que de tu naturaleza salen esos deseos de amar a Dios? ¿A poco crees que de tu naturaleza y de tu naturaleza caída sale el deseo de amar al que me ofendió? Sale el deseo de leer la palabra, sale el deseo de bendecir al que me maldice. ¿Sabes? Esas cosas no se pueden hacer si no está el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y una evidencia tangible de que el Espíritu Santo vive en nosotros es que Él nos ayuda a vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no se puede vivir la vida cristiana, hermanos. La verdad, no, es imposible. Es imposible amar al prójimo, es imposible amar al enemigo, es imposible honrar a Dios. Y pecamos de palabra, de pensamiento, de acción, de omisión. Hermanos, solo cuando el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, Él nos capacita para poder vivir la vida de Dios. Entonces, cada vez que tú tengas deseos de orar, fíjate, aunque no muy seguido, pero cada vez que por ahí te surge el deseo de orar, es el Espíritu Santo queriéndote llevar al trono de la gracia de tu Padre Celestial. Cada vez que tú te sientas redarguido, no culpable, redarguido para cambiar tu vida. Cada vez que tú sientes el deseo de agradar a Dios, es una muestra de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Entonces, habiendo oído y habiendo creído, la pregunta aquí para ti es, ¿has oído el Evangelio y has creído al Evangelio? Si eso ha ocurrido, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ese sello es el sello distintivo de la familia de Dios. ¿Y qué dice el versículo 14? Él es las arras, y otra vez de nuestra, ¿qué? Dígalo conmigo, herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Y quiero terminar con lo siguiente. Generalmente cuando nos pasa algo malo, inmediatamente decimos, ¿y por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí me defraudaron? ¿Por qué a mí me robaron? ¿Por qué a mí me llegó este mal? ¿Por qué me dieron este diagnóstico? ¿Por qué no salen los negocios? ¿Por qué a mí? Pero yo quería voltear la pregunta. ¿Y por qué a mí tanto amor? ¿Y por qué a mí tanta bendición?
¿Y por qué a mí una herencia? Recuerda quién eres. Pecador, ofendiendo a Dios casi todos los días de mi vida, enemigo de Dios. Y lo extraordinario, hermanos, de la gracia de Dios es que siendo enemigos, Dios nos ha hecho sus hijos. No es que Dios fue a un orfanato y me dio al niño más coqueto y más sonriente que estaba ahí para adoptarlo. Él fue a un mercado de esclavos donde había puros enemigos, malolientes, muertos en sus delitos y pecados, que habían maldecido su nombre, que habían ofendido su santidad todos los días de su vida. Y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. ¿No es extraordinario, hermanos? Cristo es nuestro Salvador. Y quiero que en esta mañana terminemos. En primer lugar, quiero animarte a que examines tu corazón y te des cuenta si tú has oído el Evangelio de verdad y si has creído en el Evangelio. Y entonces dos acciones concurrentes han llevado al sello del Espíritu Santo en tu vida. En otras palabras, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Porque puedes venir a la iglesia las veces que quieras, pero si no has oído el Evangelio y no has creído al Evangelio, no eres hijo de Dios. No eres hija de Dios. Lo segundo, mis queridos hermanos, si tú reconoces en tu vida que habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, yo quiero animarte a que seas agradecido. Deja de andar corriendo por la vida tras el dinero, tras la fama, tras cosas banales, y detente a admirar la belleza del arte de la gracia de Dios. Ahora lo que soy y lo que tengo es en Cristo, quien es mi Señor y mi Salvador. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración de gratitud al Señor. Padre bueno, en esta mañana estamos agradecidos contigo por tu amor, tu bondad hacia nuestras vidas. Algo increíble de tu gracia, Señor, es que habiendo sido enemigos nosotros, tuyos, enemigos, maldijimos tu nombre, ofendimos tu santidad las veces que se nos dio nuestra gana, renegamos de ti. Y a pesar de todo, Señor, tú decidiste amarnos, decidiste rescatarnos, volviste a comprarnos a un altísimo precio, el precio de la vida misma, de la sangre y del cuerpo de Cristo entregado en la cruz del Calvario. Señor, y no solo eso, ahora somos de tu familia, somos tus hijos, por eso te adoramos. Somos tus hijos, tenemos una herencia. Señor, ayúdanos a entender esta identidad que tenemos en ti para no estar viviendo como pordioseros espirituales. Somos ricos en Cristo Jesús. Todas las riquezas de su gracia nos las has dado sobreabundantemente para que podamos conocerte y disfrutar la vida de Dios aquí en la tierra y, Señor, saber que estamos destinados para la gloria del reino tuyo. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Así como estamos en esta actitud, voy a pedirle al equipo de enlace si nos pueden ayudar a repartir los emblemas de la cena del Señor. Voy a invitar a mi querido hermano David si nos puede